Bueno, como ya le hemos informado desde muy temprano, la mayoría de los ministros de la Suprema Corte le hace 8 de 11, rechaza que la Guardia Nacional esté adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, invalida las reformas que transfieren el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Vamos a platicar y siempre muy agradecido con don Francisco Burgoa, abogado constitucionalista. El licenciado Burgoa, muchas gracias y muy buen día. Al contrario, mi querido Caramayo, con el gusto de estar contigo y con tu audiencia, como siempre. Oiga, usted como especialista, a ver, vámonos al inicio. La creación de la Guardia Nacional en el año que es 2019, artículo 21 constitucional. ¿Cómo podría, para el auditorio, sé que tiene una agenda muy complicada, como siempre, don Francisco Burgoa, pero haciendo una historia larga, corta, desde su nacimiento hasta hoy, ¿dónde estamos, Bueno, desde 1917, hablando de la Constitución que nos rige, se había contemplado la figura de la Guardia Nacional, sin embargo, no se había regulado, nada más estaba la pura mención en distintos artículos de la Constitución, así hablando en abstracto, Guardia Nacional. Pero, ¿qué significaba, qué implicaba? La verdad es que la Constitución no desarrollaba la idea, pero de acuerdo a la historia constitucional, se entendía que era un cuerpo de personas civiles no militares con el propósito de llevar a cabo tareas para defender el país, hablando de la Guardia Nacional. Sin embargo, como bien comentas, Oscar Mario, en el año 2019 se decide ya regular de una forma más precisa la figura de la Guardia Nacional en la Constitución. Y uno de los puntos por los cuales los diputados y los senadores de oposición decidieron dar su voto para crear la Guardia Nacional en el artículo 21 de nuestra Constitución en el año 2019 es que el mando de la Guardia Nacional no fuera militar, sino fuera civil. De ahí que se estableció en el artículo 21 que la Guardia Nacional, siendo de carácter civil, deberá de estar adscrita como un órgano de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Así había quedado. Pero resulta que el año pasado, en septiembre pasado, los propios legisladores de Morena y sus aliados, con una mayoría absoluta del 50% más uno, ellos decidieron regular ya dentro de la legislación que se encuentra por debajo de la Constitución, una legislación secundaria, decidieron readscribir que la Guardia Nacional ya no se encuentre en el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sino bajo el control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y esa readscripción, como lo comentó ayer el ministro Javier Lainez, es técnicamente un fraude a la Constitución, porque a través de una ley no se puede llevar a cabo una readscripción que la Constitución es muy clara. Guardia Nacional forma parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no de la Secretaría de la Defensa Nacional con un mando militar. Y eso es precisamente el argumento central que los senadores de oposición esgrimieron en su demanda de acción de inconstitucionalidad y es la que resolvió ayer la Suprema Corte con esta mayoría calificada de 8 ministros de los 11. 3 son los que votaron por la constitucionalidad y afortunadamente hoy podemos decir que la Suprema Corte vino a defender la Constitución, al igual que destacar el voto de estos 8 ministras y ministros, porque no se dejaron presionar por el presidente de la República, ni por legisladores de Morena, ni por nadie, e hicieron uso de su independencia y autonomía para cumplir con su deber de defender nuestro marco constitucional. Oiga, sin ser experto, don Francisco Burgoa, bueno, ok, es un triunfo jurídico, esto que determinan 8 de 11 ministros de la Corte el día de ayer, pero que deja el tema y el ambiente de seguridad en una especie de indefinición operativa y administrativa, don Francisco. No lo considero así, Oscar Mario, porque antes de esas reformas, la Guardia Nacional formaba parte de esa Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y llevaba a cabo así el ejercicio de sus funciones.
Ahora, en estos momentos todavía sigue vigente esta adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena. ¿Y por qué sigue vigente? Porque, número uno, en la sesión del Pleno de la Suprema Corte de este jueves 20 de abril, se va a discutir cuáles van a ser los efectos de la resolución. Y una vez que se conozcan los efectos de la resolución, los detalles, cómo se va a implementar esta readscripción a su origen a esta Secretaría de Seguridad, número uno, se tiene que llevar a cabo lo que técnicamente se conoce como el englose de la sentencia, es decir, redactar la sentencia en su versión definitiva para que sea notificada al Congreso de la Unión. Una vez que se notifica el Congreso, ya tendrá efectos plenos esta inconstitucionalidad de esta readscripción de la Guardia Nacional a la Sedena. Pero con independencia de esto, yo creo que si el presidente de la República quiere mandar un buen mensaje, él en los hechos ya podría empezar a llevar a cabo cualquier acción con el propósito de que la Guardia Nacional ya empiece a readscribirse a su lugar de origen, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero yo insisto, los efectos ya los conoceremos y todavía no es notificada esta resolución al Congreso de la Unión para que en su momento el Congreso pueda llevar a cabo las reformas necesarias simplemente para adecuar la legislación a lo que dice la Constitución en su artículo 21, que es Guardia Nacional es una institución de carácter civil con un mando civil adscrita a esta Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. A ver, pero hablando, si me permite la analogía, don Francisco, de los ladrillos y el cemento, que desde un principio, por un lado exigía la ley y por otro lado, contrariamente a lo que dice la ley, pues no se contaba con esta materia prima para lograr el objetivo que es recuperar el ambiente de seguridad en el país. Entonces, con base a lo anterior, si está de acuerdo usted, ¿qué significa que un civil, como sucede en otros países, ¿no? Ahí está Estados Unidos, ahí está España, ahí está también, la Policía Montada de Canadá, muchos ejemplos, Francia, ¿no? Italia, lo que sea. Pero en nuestro país específicamente, ¿qué significa o cómo empata o desempata que un civil y qué clase de civil y con qué preparación y con qué experiencia puede comandar, puede dirigir, puede operar y puede administrar un cuerpo que está principalmente conformado o compuesto por militares? Tu pregunta es pertinente e interesante, porque si bien es cierto, en su gran mayoría de los 120,000 integrantes de la Guardia Nacional, 100,000 tienen una formación totalmente militar, es parte, digamos, de que quien encabece la Guardia Nacional pueda tener, número uno, una especialización en tareas de seguridad pública, porque obviamente, aunque estemos hablando de un cuerpo que en los hechos es militar, no está capacitado para cumplir con tareas de seguridad pública, pero sí de seguridad nacional, que son funciones totalmente distintas. No es lo mismo proteger a la nación, proteger al país, que proteger de forma muy específica a los ciudadanos. Y ahí es, digamos, donde entraría la especialización en seguridad pública que pudiera tener quien encabece esta Guardia Nacional para que se pueda cumplir con esta tarea de brindar seguridad pública. De ahí que yo considero que el presidente de la República de ninguna manera debería de señalar culpables a las ministras y ministros de la Corte que votaron a favor de la inconstitucionalidad, porque ellos no son los encargados de la seguridad pública del país. Es el presidente de la República quien debe de implementar una estrategia adecuada, de acuerdo con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, para brindarnos lo mínimo que esperaríamos nosotros, seguridad pública. Pues sí, porque como usted dice, de 120,000 integrantes, cerrando números, 100,000 son egresados, pero así vinieron del vientre de las escuelas navales y militares principalmente, porque de otra forma, ¿dónde íbamos a mandar a hacer a los primeros integrantes de este cuerpo tan importante que debiera no solo velar por la seguridad,
sino recomponer y recuperar el ambiente de seguridad en este país. Definitivamente, Oscar Mario, y yo creo que eso es parte, digamos, de lo que se debió analizar seriamente en la reforma constitucional del año 2019. ¿Dónde está la escuela de la Guardia Nacional que está preparando estos elementos? Pues no hay. Entonces, todos los egresados de las escuelas militares y navales o de la escuela militar naval, lo que sea, porque el organigrama también es muy complejo y no existe una escuela de la Guardia Civil como en otras naciones. Bueno, pues entonces, ¿de dónde los tomamos? Ahí están. Bueno, pero entonces, ¿sabes qué? Ahora ponles un civil, pero con todo respeto, y no estoy hablando de ninguno en específico. Bueno, es como si a un grupo de estudiantes de medicina los dirige pues un abogado o un experto en computación. Estoy inventando, don Francisco Burgoa. No, pero se entiende perfectamente la analogía y las inquietudes son por demás válidas, porque precisamente si el gobierno federal no ha tenido la posibilidad o la capacidad de llevar a cabo la creación de una escuela de formación para personas que ingresen desde el ámbito civil a la Guardia Nacional, es, digamos, parte de la crisis del por qué seguir ocupando o utilizando a personas con una expresión o formación totalmente militar en tareas de seguridad pública. Yo creo que también ese es uno de los pendientes que con urgencia debe de atender el gobierno federal. Sigue en la conversación. Bueno, regreso. Sé que tiene una agenda complicada, don Francisco Burgoa. Ojalá podamos recuperar la llamada con usted. Tiene una grabación ahorita, pero bueno, lo de ayer, que para muchos consideran un triunfo jurídico de la Suprema Corte de Justicia, la cual por 8 votos contra 3 invalida la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. Decíamos, don Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, provoca una especie de incertidumbre, no una especie, incertidumbre en relación a la parte operativa y administrativa de los integrantes de la Guardia Nacional frente a su comandante en jefe, ¿no? Comandante en jefe en este caso, que debe ser, de acuerdo a lo que señala el 21 de la Constitución, cuando se crea este cuerpo en el 2019 recientemente, aunque está contemplado desde en la Constitución del 17. Bueno, pues muchísima confusión, porque decíamos desde el inicio, para su nacimiento, para su conformación, solo los alumnos, los estudiantes o egresados de los colegios militares o navales, pues tenían cierta capacidad, cierta disciplina y cierto conocimiento para un cuerpo que en pocos años hoy llega a 120,000 o más de 120,000 elementos. Pero en otras palabras, miren, nos escriben, esto es interesante, dicen, mira, si esto lo hubieran hecho bien desde un principio, las policías municipales y estatales que son civiles deberían de haber integrado este cuerpo de élite desde su nacimiento en el 2019. Como las policías municipales y estatales no cumplen con su función, se tuvo que recurrir a esta otra alternativa. Yo creo que es interesante este punto, ¿no, don Francisco? Por supuesto que lo es, porque precisamente parte de la crisis de seguridad pública que vivimos es que las policías municipales y estatales han dejado de cumplir su función. No han dejado, don Francisco, nunca han cumplido. ¿Cómo? ¿No? Bueno, pensando en el mundo ideal, en su momento cumplieron, hoy ya no cumplen o nunca han cumplido. Y de ahí que la tarea más fácil para cumplirla en materia de seguridad pública es hacer uso de los militares. Pero aquí vemos que los militares no tienen esta formación de seguridad pública, no conocen del respeto de derechos humanos y de libertades. Lamentablemente ha habido muchos casos de abuso de integrantes de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Veamos lo de Tlatlaya, por ejemplo, un ejemplo, hay muchos más, en donde podemos identificar cómo los militares no tienen esa formación. Y precisamente es lo que el gobierno federal no ha hecho su tarea. ¿Por qué no está también promoviendo esa capacitación o formación de nuevos cuerpos policíacos en los municipios y en las entidades federativas y seguir apostando todo a la Guardia Nacional y aún así
en una incertidumbre en cuanto a la falta de capacitación, porque la certidumbre jurídica, bueno, hoy forman parte de la Sedena, aunque constitucionalmente es de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y después tiene que reivindicarse para que continúe bajo ese mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Es la Secretaría de Estado que se debe de encargar de todo lo relacionado con la seguridad pública, y no lo ha cumplido. De ahí que de ninguna manera se tiene que pensar que es responsabilidad de la Suprema Corte. La Suprema Corte tiene la responsabilidad de defender la Constitución, no estar aplaudiendo ni estar de alguna forma avalando las políticas gubernamentales. Esa no es su función. Si una política gubernamental se lleva a cabo a través de una ley, esa ley tiene que tener un marco de respeto a la Constitución. Si no es así, que intervenga la Corte, como es el presente caso. Pues sí, porque los ministros de la Corte lo único que hacen es definir, estudiar y tomar decisiones sobre inconstitucionalidad o constitucionalidad, ¿no? Eso es lo que les corresponde. Pero bueno, sé que tiene esta agenda complicadísima, ojalá podamos retomar la llamada con usted, pero simplemente la responsabilidad de los integrantes de la Defensa Nacional, le hace marinos y soldados, está muy bien definida en la Constitución, que no son labores policíacas, pero desgraciadamente en México, como las policías civiles, municipales y estatales no hacen su chamba, ni siquiera bien la federal de entonces, pues se tuvo que recurrir a estos jóvenes marinos y soldados para integrar este cuerpo de élite en el 2019, don Francisco. Pues sí, definitivamente es ahí donde el gobierno federal ha echado mano de todos esos integrantes de las Fuerzas Armadas, y aquí es, digamos, parte de lo que debe de continuar con esta capacitación, y sobre todo que realmente se cumplan con su función para que nosotros como ciudadanos estemos tranquilos en las calles, que esto lamentablemente se ve muy complicado en este presente. Bueno, sé que tiene compromiso, si podemos retomar la llamada con usted se lo voy a agradecer, ¿eh? Sí, en 2 minutitos, con todo gusto, Oscar Mario. Perfecto, gracias. Francisco Burgoa, abogado constitucionalista. Y regreso con el abogado constitucionalista, don Francisco Burgoa. Gracias, don Francisco. Bueno, voy a tratar de resumir comentarios que van en ese sentido y que yo creo que tienen mucha razón del auditorio. Lo que menos nos importa como ciudadanos es cómo se corrige la estructura o el organigrama dentro de la operación de la Guardia Nacional. ¿Dónde están los resultados? Está buena, don Francisco. Definitivamente nosotros como ciudadanos queremos resultados, pero esos resultados de ninguna manera deben ser como sean, y no deben de ser fundados en la expresión de no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley y simplemente se tiene que cumplir como yo quiero que se cumpla. Yo creo que es entendible el deseo de que tengamos resultados, y más en materia de seguridad pública, pero para que esos resultados tengan un punto de partida de forma que se respeten los derechos y las libertades, tiene que ser con base en la Constitución, porque si no se respeta la Constitución, no nos quejemos al rato de que las autoridades están excediéndose en sus facultades. Yo no me imagino que las personas realmente queremos que se adopte en nuestro país una política de seguridad pública como en El Salvador, con el presidente Bukele, en donde no importan los derechos y las libertades, lo que importa es la seguridad pública, y vamos a meter a la cárcel a todas las personas que consideremos sospechosas. Yo creo que no debe ser por ahí. Oye, pero estamos en el otro extremo aquí, ¿no? Pues es un extremo en el que no es culpa de la Suprema Corte, al contrario. Yo creo que sí es un triunfo jurídico el que la Corte defienda la Constitución, porque ha habido otros fallos que nos han quedado a deber y que vendrán otros más en donde esperamos que la Corte defienda la Constitución. Yo creo que es responsabilidad del titular del Poder Ejecutivo, porque a él le corresponde brindarnos seguridad pública. Y si va a hacer con apoyo en leyes, que sean leyes que respeten a la Constitución. Pues sí, es que aquí se refieren ni victoria jurídica ni derrota política, entendiendo no victoria jurídica como simplemente no interpretación, sino cumplimiento de la ley, ¿no? Cumplimiento de la ley. Exactamente, eso es lo que queremos, que se cumpla la Constitución, que es finalmente el máximo ordenamiento jurídico de los mexicanos.
y todo lo que se pueda llevar a cabo a partir de la legislación de las leyes en general, que sean de conformidad con la Constitución, es lo que esperamos, y me parece que eso es parte del cumplimiento de la protesta que llevó a cabo el presidente de la República y todos los servidores públicos, de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Bueno, entonces, a ver, en otras palabras, y yo no sé si están utilizando los términos correctos, pero se los voy a decir a don Francisco Burgoa. ¿Cuál es prácticamente el gran cambio que debe de venir si el secretario de la Defensa ya no es pues el comandante en jefe, yo no sé si este término se aplique o no, de la Guardia Nacional? Ya no va a ser el secretario de la Defensa, ahora va a ser un civil. ¿Dónde está el civil? ¿Qué características debe de reunir y debe de respetar el hombre o la mujer que tenga bajo su responsabilidad enorme pendiente o asignatura pendiente que tiene sumido en la desesperanza y desesperación a 130 millones de mexicanos, que es el ambiente de inseguridad? Bueno, ok, perfecto. ¿Dónde está ese civil? ¿Lo vamos a mandar a hacer? ¿Se está fabricando? ¿Lo vamos a inventar? ¿Quién va a ser? Esa es una gran pregunta, Oscar Mario, porque a pesar de esfuerzos que hemos visto de personas que aparentemente tienen una especialización en seguridad pública, o aquellos que no la han tenido y que nos han dejado pues un mal sabor de boca y además una crisis de inseguridad en el país, es parte, digamos, de esta obligación que tiene el presidente de la República de realmente que se pueda identificar quién es esa persona. En este momento yo no tengo la posibilidad de decir que es esta mujer o es este hombre con estas capacidades para que pueda dirigir la Guardia Nacional y sobre todo que pueda brindar este cumplimiento de las funciones para que se pueda llevar a cabo la seguridad pública, este otorgamiento a todos los ciudadanos. El presidente de la República, durante todo lo que fue su campaña previa, siempre decía que con él se iba a recuperar. Llegó Arturo Durazo a encabezar la Secretaría de Seguridad Pública y daba un año. Y un yo fracaso. creo que a pesar de todo eso, Durazo, Alfonso Durazo, yo creo que al final simplemente no se ha podido cumplir, cuando menos con la mínima esperanza de que se mantenga la seguridad o la inseguridad en los términos que están actuales y posiblemente que se disminuya la inseguridad. Pero esto es algo que nosotros debemos de exigir al presidente de la República, porque él es el que tiene la responsabilidad de brindar seguridad pública, también los titulares de los ejecutivos locales. Sí, porque te están comentando, es que el argumento de los tres ministros, o dos ministros, un ministro que votaron a favor, es que como el presidente de la República es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y es un civil, entonces la organización es civil. Bueno, lo están poniendo de manera muy sencilla, pero bueno, lo importante son los resultados. Perfecto, a ver, ya habrá un cambio en la estructura, habrá un cambio, yo no sé si en lo administrativo, en el organigrama, lo que sea. Perfecto, ya. O vamos al otro extremo, ¿no? Para algunos sí es una victoria jurídica, es una derrota política para el presidente, lo que sea. Bueno, ¿y qué sigue, don Francisco Burgoa? Eso es lo más importante, ¿no? ¿Qué sigue? Porque entonces, si llega, ¿cuál sería el título del nuevo o de la nueva de la Guardia Nacional? ¿Qué sería qué? ¿Nuevo qué? Bueno, es el comandante de la Guardia Nacional quien debe de dirigirla, pero ahora también debemos de ser conscientes. ¿Un civil puede ser comandante? ¿Un civil puede ser comandante, llevar el título de comandante? Sí, para efectos de lo que es esta organización. Secretario, como sea, bueno, el título da exactamente igual, pero lo más importante, lo que decía don Francisco Burgoa, ¿quién cuenta con esas características que empaten y que cumplan con la enorme responsabilidad de recuperar el ambiente de seguridad en este país? ¿No? Yo creo que es lo que nos interesa como mexicanos. No nos interesa cuáles son los ingredientes y quién es el chef detrás del mejor platillo. Lo que nos interesa es que pues sea uno que satisfaga a 130 millones de mexicanos, ¿no? Y yo creo que es una tarea sumamente difícil, porque si no se ha podido disminuir en este
sexenio que ya está a punto de concluirse y además que la Guardia Nacional tiene una vigencia, digámoslo así, limitada, porque originalmente se había creado por 5 años con 4 a 28, ¿no? base Sí. militar, y luego se amplió 4 años más, es decir, 9 años para que la Guardia Nacional dé resultados. Y yo creo que lamentablemente no vamos a llegar a esos 9 años en donde haya resultados para toda la población, que realmente nos podamos sentir tranquilos en ir en carreteras, en estar en distintas entidades federativas. Es un tema de fondo que no se ve fácil que se pueda resolver en el corto plazo, pero esperemos que realmente, cuando menos, se vayan a sentar las bases para que en algunos años sí podamos estar hablando de que hoy hemos recuperado una seguridad pública, si es que podemos identificar un momento en el que realmente hayamos tenido una seguridad pública en el país. Pero yo creo que el problema es el DNA desde su nacimiento, ¿no? Definitivamente. Bueno, regreso a la parte final de esta charla con el abogado constitucionalista, don Francisco Burgoa. Pues muchos comentarios y bueno, regreso a esto que señalaban del autor, pero yo creo que lo definen bien quienes debemos de hacer un análisis objetivo, la decisión de 8 de los 11 ministros de la Corte, no debe ser una victoria jurídica para nadie, no debe ser una derrota política tampoco para nadie, solo hacer cumplir la ley. Pero bueno, luego viene don Francisco Burgoa, que es bien interesante, dice, la controversia tiene su origen desde el nacimiento. Mal hecho el proceso de polinización, fecundación, embarazo y vientre. Bueno, pues eso yo creo que lo define bien don Francisco Burgoa. Adelante, por favor. Es una definición, pues dicho con otras palabras, pero yo creo que sí está describiendo cuál es el problema que nos encontramos actualmente. Porque si bien es cierto, con este fallo de la Suprema Corte, ya la Guardia Nacional va a depender directamente bajo el mando civil de una secretaría totalmente civil como es esta de Seguridad y Protección Ciudadana, su estructura al final sigue teniendo una extracción o un origen militar. Y los militares, como lo hemos comentado, no tienen esta capacitación para brindar seguridad pública, ni mucho menos para funciones policíacas, don Francisco. Tal cual, funciones policíacas, ni mucho menos que esas funciones policíacas sean con base en el marco del respeto de los derechos y las libertades, que aunque lo diga la ley de la Guardia Nacional, que se les capacitará, en los hechos la verdad es que no es así. Y se está dejando, digamos, de lado la creación de una auténtica Guardia Nacional con personas civiles. ¿Por qué los civiles no están interesados en formar parte de la Guardia Nacional? Porque por una parte, es mi opinión, yo considero que esta extracción militar es a lo que se ha dado esta preponderancia o esta prioridad. Y no se están ofreciendo incentivos para que las personas, los mexicanos totalmente civiles, pasen a formar parte de la Guardia Nacional, porque realmente es poco lo que ha sido esta forma de incentivar a los jóvenes que puedan ingresar a depender de la Guardia Nacional. Y es, digamos, parte de los muchos problemas que podemos identificar precisamente en la conformación de la Guardia Nacional y en las tareas o funciones que tienen de brindarnos estas tareas policiales o de seguridad pública en todo el país. Bueno, saliendo que no digo, es parte de todo, ¿no? El ámbito jurídico, el ámbito político. Vámonos a lo práctico. Entonces, ¿qué sigue don Francisco Burgoa como expertísimo abogado constitucionalista? Bueno, pues ya la definición y la conclusión que decidan los 8 de los 11 ministros de la Corte, que supuestamente será mañana. El presidente de la República dijo que hoy, cuando termine su mañanera, dará a conocer su posicionamiento al respecto. Bueno, vamos a esperar, pero pues ojalá haya una especie una especie de punto de inflexión importante para que pues al menos esto que determina ayer el máximo órgano en el país en materia jurídica,
pues provoque también nuevos y mejores resultados en el tema de la seguridad o inseguridad, don Francisco? Definitivamente tiene que servir este fallo de la Suprema Corte como ese punto de inflexión para que se pueda realmente llevar a cabo este análisis y sobre todo que se puedan emprender acciones para cuando menos ir sentando bases sólidas para que podamos recuperar la seguridad pública en el país. No se puede quedar todo simplemente con los brazos cruzados, empezando por el presidente de la República y los legisladores, y solamente señalando culpable a la Suprema Corte. Esto de ninguna manera. Se tienen que asumir responsabilidades y sobre todo llevar a cabo acciones, porque como yo creo que todos estamos de acuerdo, queremos resultados, pero en donde yo sí difiero es que los resultados tienen que ser con base en el respeto de la Constitución, porque resultados, solamente por tener resultados, sean como sean, yo no estaría avalando la política, ya lo comentaba en el ejemplo del presidente Bukele allá en El Salvador. Esto de ninguna manera, aquí en México, porque cuando las autoridades, en términos generales, no tienen un marco de atribuciones, eso da paso a que se tomen decisiones discrecionales o autoritarias. Y a pesar de todo lo que vimos en nuestro país, pues estamos forzando que las autoridades puedan cumplir con las facultades que tienen previstas en la Constitución o en las leyes. Y esto es parte, digamos, del Estado constitucional y de derecho en el que vivimos, aunque muchas veces pues veamos que hay exceso en las atribuciones de las autoridades. Sí, quizá en El Salvador se está pagando un precio muy alto, pero se ha recuperado pues casi totalmente el ambiente de seguridad. Bueno, y también quien dice es que con Porfirio Díaz teníamos una estabilidad, bueno, pero con Porfirio Díaz no existían derechos, no existían libertades. Vean lo que pasó en Valle Nacional, vean finalmente que no había democracia en la época de Porfirio Díaz. ¿Queremos un escenario actualmente así? Yo no. Yo quiero vivir en una democracia constitucional en donde se respeten los derechos y las libertades, en donde se nos brinde seguridad pública, y esa seguridad con una estrategia real y adecuada, encabezada e implementada por personas con capacitación en esta materia de seguridad pública, y no solamente que se deje a ver qué pasa y a ver qué es lo que ocurre, o pactando con los criminales, que es, digamos, una de las sugerencias que había hecho Manuel Espino, que se le había propuesto al secretario de Gobernación, Adán Augusto. El hecho de que la mejor forma para poder estar recuperando la seguridad es teniendo esos pactos con bandas o bandas criminales en el país o cárteles de la droga, lo cual me parece también un tema delicado. Bueno, pues ojalá, pero dudo, lamentablemente, porque pues ya estamos acostumbrados, pero bueno, ojalá vamos a soñar un poquito, que esto provoque una sacudida en todos los niveles para provocar mejores resultados o un cambio de estrategia para el gran problema de la inseguridad en este país, ¿no? Para resolver el gran problema de la inseguridad en este país, ¿no? Por supuesto, ojalá, hay que ser optimistas que pese a todo, este tipo de fallos permitan exactamente que las autoridades ejerzan sus responsabilidades, las cumplan, y sobre todo que se pueda llevar a cabo esas acciones. La verdad es que hay que ser optimistas a pesar de todo, y veremos qué es lo que pasa precisamente con este posicionamiento del presidente de la República, que esperemos que sea positivo y no solamente sea un comunicado para estar atacando o descalificando a la Suprema Corte. Sí. Oiga, dicen, qué triste, dice, para ti y para el doctor Burgoa, dice, soñar no cuesta nada. Bueno, en fin, don Francisco Burgoa, pues ojalá que esto abonen algo, ¿no? Para algunos resultados que tanto exigimos como ciudadanos, ¿no? En cuanto al tema de la inseguridad o seguridad. Yo le aprecio mucho su tiempo, don Francisco. Al contrario, Carvalho, el agradecido yo, te aprecio, te admiro, y también a tu audiencia, que siempre está muy participativa y que además tienen finalmente puntos de vista interesantes para compartir, comentar, y sobre todo que ojalá las autoridades también escuchen a la audiencia, porque es parte de lo que se vive en el México del día a día, en el México de la calle, y es parte de lo que se tiene que atender. El Estado mexicano, encabezado por el presidente de la República, debe de cumplir con su obligación de brindarnos
seguridad pública y es lo mínimo que le podemos exigir en este país que actualmente vivimos. Muchas gracias al abogado constitucionalista don Francisco Burgoa. Gracias, abogado, muy, muy amable. Al contrario, Oscar Mario, un abrazo y excelente día para ti y para tu audiencia. Gracias.